Normalmente cuando pensamos en la historia nos la imaginamos como un gran libro, ¿no? Un relato único, definitivo de todo lo que pasó. Pero, ¿y si esa idea no fuera del todo cierta? ¿Qué tal si en lugar de una historia, en realidad estamos hablando de muchas historias? Cada una con su propia voz, su propia intención. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar. Y para este viaje, para esta exploración, tenemos una guía excepcional, la obra monumental de John Burroughs, Historia de las Historias. Y fíjense qué curioso, porque este no es un libro que simplemente nos cuenta qué pasó, no, va mucho más allá. Es un libro que nos invita a un recorrido, digamos, detrás de cámaras, un viaje para conocer a quienes escribieron la historia y cómo lo hicieron. Bien, ¿cuál es nuestro plan de vuelo? Sencillo. Primero, vamos a ver el panorama general, el mapa de los pasados, por así decirlo. Luego, nos meteremos de lleno en la idea central, esa pluralidad de la historia. De ahí, viajaremos a sus orígenes, a cómo nació la investigación histórica, para entender después cómo esas narrativas han moldeado Occidente. Y para cerrar, veremos una faceta fascinante, la historia como literatura. Ok, empecemos con el contexto general. El punto de partida de Burroughs es una idea que, si lo piensan, es bastante radical. Nos dice, para entender de verdad el pasado no basta con saber qué sucedió. Primero, es crucial entender cómo se ha contado. Su libro, entonces, funciona como una especie de mapa, un mapa que traza las rutas de todas las formas en que las civilizaciones han registrado, interpretado y, al final, dado sentido a su propia historia. Y aquí está la clave de todo. Piénsenlo así. Este no es un libro de historia tradicional, es un libro sobre libros de historia. Burroughs no es un simple cronista que anota fechas de eventos, no. Él es más como un arquitecto, ¿saben? Que nos muestra los planos, la estructura interna de cómo se construye la historia. Nos invita a mirar la historiografía, que es básicamente el estudio de cómo se escribe la historia. Es la historia de la historia misma. Muy bien, con ese contexto claro, ahora sí, vamos al corazón de la propuesta de Burroughs. Y bueno, esta idea realmente sacude un poco los cimientos de cómo solemos ver el pasado. Y todo empieza con una pregunta aparentemente simple, pero que lo cambia todo. ¿Por qué el título del libro es Historia de las Historias en plural? No debería ser simplemente la historia, en singular, una sola. La respuesta, que encontramos en sus propias palabras, es toda una declaración de intenciones. Él dice, Historia de las Historias tiene como propósito reconocer la pluralidad de historias y de los intereses que ellas expresan, al tiempo que renuncia a la ambición que supondría elaborar una única y gran narración. Lo que está diciendo es potente. Su objetivo es desmantelar ese mito de que existe un único y gran relato histórico. En su lugar nos ofrece un mosaico, un conjunto de muchísimas historias. Es, en pocas palabras, decirle adiós a esa idea de que el pasado es una línea recta, que convenientemente termina justo en nosotros. Para que quede más claro, veámoslo en contraste. Por un lado, tenemos la idea de una sola historia lineal. Esta es la visión tradicional, una especie de flecha que avanza, llevándonos a una conclusión inevitable que es nuestro presente. Pero, por otro lado, está la propuesta de Burroughs, una pluralidad de historias. Aquí ya no hay una flecha, sino más bien una red, algo mucho más complejo. Hay muchas historias, muchos intereses y múltiples perspectivas. El campo está abierto a la exploración. Ok, pero esta idea de múltiples relatos, ¿de dónde sale? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, justo al momento en que la humanidad, por primera vez, decidió mirar hacia atrás y dejar un registro. Pensemos en el antiguo Egipto o en Babilonia. A esto lo llamamos protohistoria. Aquí, el objetivo principal no era realmente analizar ni entender, sino dejar constancia, inmortalizar. Las crónicas de los reyes, las listas de eventos, las inscripciones monumentales, todo estaba pensado para preservar una memoria específica, la gloria de los gobernantes, para la eternidad. Pero la verdadera revolución, el gran cambio, ocurrió en la antigua Grecia. Miren esta evolución. Partimos de Egipto y Babilonia, donde la idea era registrar. Luego, con Homero, aparece una figura clave, el Histor. Ya no es solo alguien que cuenta, sino alguien que investiga para poder juzgar. Más tarde, Heródoto toma este concepto y lo convierte en una disciplina, la historia, que significa literalmente investigación. Y finalmente llega Tucídides, que le da otra vuelta de tuerca, enfocándose en el análisis del poder. Un cambio brutal. Entonces, para resumir, la grandísima innovación de los griegos fue precisamente esa. Transformaron el pasado. Dejó de ser un monumento estático que solo se admira y se convirtió en un enigma que hay que resolver.
Pasaron de ser simples guardianes de la memoria a ser una especie de detectives del tiempo. Y con eso fundaron la historia como un ejercicio de pensamiento crítico. Y claro, este nacimiento del pensamiento crítico en Grecia no fue un simple evento académico. Para nada. Fue el inicio de una fuerza poderosísima, una que a lo largo de los siglos ha moldeado imperios, justificado guerras y, fundamentalmente, ha definido la identidad de Occidente. Vamos a ver cómo. Porque hay que entender algo. La forma en que se escribe la historia tiene consecuencias reales. No es un simple adorno cultural guardado en una biblioteca. No. Es una herramienta, a veces incluso un arma. Las narrativas sobre el pasado son el cimiento de las naciones, el motor de las ideologías. Son el espejo en el que Occidente se ha mirado para construir su propia imagen. Y es que el pasado se puede ver a través de muchísimos lentes distintos. Piénsenlo, se puede escribir historia desde una perspectiva republicana, cristiana, constitucionalista, o desde una visión sociológica, romántica, liberal, marxista, nacionalista, y la lista sigue. Cada uno de estos lentes ve el pasado de forma diferente. Para uno es una lección de moral, para otro la lucha de clases. Es el mismo pasado, sí, pero contado en historias radicalmente distintas. Pero no todo es ideología o método. Hay un último elemento, uno que es fundamental y a veces se nos olvida, algo más artístico. La historia también es literatura. Burrow nos recuerda algo esencial. La historia no es solamente una colección de datos fríos, es un arte narrativo. El historiador no es solo un archivista que junta papeles viejos. Es, antes que nada, un narrador. Los hechos, los datos, son como las notas musicales, pero es el historiador quien las ordena para componer la melodía. Por eso las grandes obras de historia son a su vez grandes obras literarias. Nos atrapan y le dan forma a cómo sentimos el pasado. Hay una frase de Thomas Carlyle que lo resume todo a la perfección. Él decía, la narración es lineal, la acción es sólida. ¿Qué quiere decir? Que la realidad, el pasado, es un caos de cosas que pasan todas a la vez. Es sólida, multidimensional. Pero cuando la contamos, tenemos que poner una palabra después de la otra. Es lineal. El gran desafío del historiador es precisamente ese. ¿Cómo metes esa realidad caótica en el formato de una línea recta? En esa traducción casi imposible, ahí es donde está el verdadero arte. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, pero en cierto modo es el comienzo de una nueva manera de acercarnos al pasado. Porque si la historia, como vimos, no es un espejo perfecto de lo que pasó, sino una construcción, una narrativa, entonces la pregunta clave cambia. La pregunta más importante ya no es simplemente ¿qué pasó? Ahora la pregunta es otra, mucho más potente. ¿Quién está contando la historia? ¿Y para qué?